Televisa presenta. En septiembre de 1934, un audaz economista, Daniel Cosío Villegas, fundó una pequeña editorial para proveer de textos básicos a los estudiantes de aquella ciencia en ciernes. Apoyado por el Estado, el Fondo de Cultura Económica pronto desbordó los límites de aquella especialidad y se convirtió en una referencia obligada para generaciones sucesivas de lectores en México, España y América Latina. Desde entonces, a través de colecciones que han abarcado todos los terrenos del arte, la literatura y las humanidades, el Fondo ha constituido un puente imprescindible para el diálogo entre aquellos cuya patria común es la lengua española. Hace 80 años, en septiembre de 1934, una pequeña editorial con proyectos urgentes y recursos escasos apareció en la capital del país, encabezada por Daniel Cosío Villegas, un audaz economista de 36 años. El nombre de aquella modesta editorial, Fondo de Cultura Económica, se ajustaba bien a su propósito, el de traducir y publicar textos económicos para la recién creada Escuela de Economía de la UNAM. Fue una hazaña de Daniel Cosío Villegas que, al darse cuenta en los años 30 de que la editorial Aguilar y las grandes casas editoriales españolas no se interesaban por el pensamiento económico moderno, vio un nicho, era un gran empresario cultural y vio un nicho en el mercado, vio una oferta que crearía su propia demanda. Aunque ligado en sus orígenes a la economía, el catálogo del fondo pronto desbordaría ese objetivo original hasta convertirse en una referencia básica de la cultura editorial de México y de toda Hispanoamérica. En toda América Latina, el Fondo de Cultura Económica fue una editorial que nos hizo leer, que nos mantuvo a los latinoamericanos en contacto con lo que ocurría en el mundo, en una época en que había muy pocas editoriales, y las que había casi no circulaban, sino en sus propios países. Cuando uno habla del Fondo de Cultura en la Argentina, por supuesto que cualquier profesional o profesor que haya estudiado en la universidad necesariamente ha pasado por algunos libros del fondo. Es casi imposible que no haya sido así, sobre todo en las humanidades, ¿no? A 8 décadas de su modesta fundación, el Fondo de Cultura Económica es hoy la editorial pública más importante del mundo en lengua española, con más de 60 premios Nobel en su catálogo y cerca de 10.000 títulos publicados, de los cuales una cuarta parte constituye un patrimonio accesible para millones de lectores. Empezó, digamos, informando el Fondo de Cultura Económica la carrera de Economía y de ahí pasó a informar prácticamente todas las carreras universitarias por muchas generaciones hasta la fecha. Y no solo, digamos, en las carreras universitarias, sino también para la divulgación del conocimiento general. El Fondo de Cultura Económica ha sido una especie de universidad legible, de universidad de la tinta y el papel. Con 15 librerías en la capital y 11 en el resto del país, el fondo posee asimismo 9 filiales en Argentina, Chile, España, Venezuela, Perú, Colombia, Estados Unidos, Brasil y Guatemala. A través de su vasta red editorial, el fondo desempeña hoy la indispensable labor que ha mantenido siempre, la de conectar a la compleja Hispanoamérica a través de sus autores y sus libros. Yo creo que ha sido un papel muy importante el que ha tenido el fondo para
para articular la discusión entre nuestros países y para promover una cultura que nunca ha sido una cultura de gobierno o de Estado, que eso es muy importante, sino que ha sido, yo creo que el principal acervo de la literatura y el conocimiento contemporáneos. La magnitud del proyecto editorial y cultural del fondo, sin embargo, no puede explicarse sin el apoyo del Estado mexicano. Sujeta, como cualquier empresa, a los vaivenes del mercado, su misión es muy distinta a la de una editorial privada. ¿Quién podría, pregunto, editar los 24 tomos de la obra completa de Alfonso Reyes si no es el fondo? ¿Quién podría hacer la obra completa de autores importantísimos para el acervo cultural del país, pero que no tienen una venta que le permitiría a una empresa comercial la rentabilidad necesaria? El fondo es una institución sin paralelo, sin comparación. No existe otro fondo de cultura económica en el mundo. Y el fondo es mucho más que un catálogo, siendo el catálogo fundamental e importantísimo para el idioma. Pero el fondo es también una institución generosa de dimensiones internacionales que se encarga justamente de hacer llegar la palabra, el pensamiento, la vocación de los grandes escritores, de los grandes pensadores a nivel internacional a todas las latitudes. En septiembre de 1934, la aparición del Fondo de Cultura Económica permitió comenzar a resolver dos grandes problemas. Por un lado, la ausencia de editoriales serias que publicaran libros de calidad. Por el otro, la carencia de textos básicos para los alumnos de la recién creada Escuela de Economía de la UNAM. Nos animó además la consideración de que nosotros podíamos hacer alguna cosa útil por la cultura económica, no solamente para México, sino para todos los países de la América Latina que estaban en una situación semejante y para la propia España que estaba en una situación peor todavía que nosotros. La inquietud por crear una conexión cultural hispanoamericana venía de tiempo atrás, cuando en 1921 el joven Cosío, de 23 años, encabezó el primer Congreso Internacional de Estudiantes. Cosío se echa la idea de crear un Congreso Internacional de Estudiantes para convocar desde una perspectiva continental a los estudiantes de América Latina, y se reúnen en la Ciudad de México y se hace una gran fiesta celebratoria en el sentido de escuchar cuáles eran las necesidades de estos jóvenes que venían con unas inquietudes muy grandes, porque era un proceso de transformación del mundo. 13 años después de aquel congreso, la ilusión de Cosío de contribuir a la transformación cultural de Hispanoamérica se materializaría con la creación del Fondo de Cultura Económica. Apoyada en buenas ideas, pero sin dinero para realizarlas, la editorial se apoyó en un financiamiento múltiple de instituciones públicas y privadas, entre las cuales destacaba la Secretaría de Hacienda como representante del Gobierno de México. El interés por la economía no era privativo de Cosío, ni se reducía a la provisión de textos para la nueva escuela. Junto a él, otros profesionistas destacados como Gonzalo Robles, Eduardo Villaseñor y Jesús Silva Herzog consideraban el conocimiento económico como una clave para enfrentar los efectos de la crisis mundial de 1929 y para sacar adelante un país maltrecho por la reciente revolución. En abril de 1934, 4 meses antes del surgimiento de la nueva editorial, la aparición de la revista El Trimestre Económico, dirigida por Cosío y Villaseñor, fue el primer paso para afrontar aquel desafío. Como su título dice, va a ser una revista trimestral
con problemas económicos, estudiando asuntos de economía de México y América Latina, en ese orden, porque el interés siempre fue mirar desde México hacia América Latina, porque teníamos unos paralelismos de carácter político, económico, social muy estrechos en cuanto a problemas y en cuanto a posibilidades de solución. Tras la aparición de El Trimestre Económico, el nacimiento del fondo reforzó el propósito de Cosío de formar economistas capaces y bien informados. Un texto de gran actualidad por esos días, El Dólar Plata, fue el primer libro editado por el Fondo de Cultura Económica. Y nuestro primer traductor fue Salvador Novo, es decir, un hombre perfectamente ignorante de las cosas económicas, pero que conocía el idioma. Novo pues hizo la traducción, nosotros la corregíamos en lo que era términos técnicos, ¿verdad?, etcétera, y así comenzó a publicarse y a aumentar la capacidad del fondo. Tras la publicación de El Dólar Plata y de una biografía de Carlos Marx del escritor inglés Harold Lasky, el fondo experimentará cambios sustanciales. Por un lado, la ampliación de su catálogo desde la mera economía hacia otras disciplinas. Por el otro, el cumplimiento de aquella vocación hispanoamericana que lo animaba desde su origen. En aquellas transformaciones será crucial el papel de un grupo de activos refugiados españoles. El 13 de junio de 1939, el vapor Sinaya atracó en Veracruz con casi 1.600 refugiados de la República Española, que habían abandonado su país tras el triunfo militar del general Francisco Franco. El exilio español, acogido por el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, incluía a algunas personalidades de la vida intelectual y artística de España. Y entonces es muy significativo que esta generación de españoles llega a México, desembarca y desde ese momento mismo tiene una vocación de integrarse a la vida cultural mexicana. Lo que la Universidad, el Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica le deben al exilio español es enorme. Apenas transterrados, un grupo de republicanos acudió al llamado de los principales promotores de su acogida: Alfonso Reyes, presidente de la Casa de España en México, y Daniel Cosío Villegas, director del Fondo de Cultura Económica. Apiñados en el pequeño edificio de la calle de Madero número 32, los exiliados transformaron al fondo en una editorial más rigurosa, eficaz y selectiva. Porque eran hombres que venían de una gran preparación desde España y desde antes de la Guerra Española, que fue un tajo brutal, pero cuando hay ese tajo brutal en España, cuando se da el tajo a la República, en la República había florecido la industria editorial. Al tiempo que los españoles llegaban, Cosío persuadió a la Junta de Gobierno para ampliar el catálogo hacia temas no económicos, lo cual hizo posible el surgimiento de las nuevas colecciones de sociología, ciencia política e historia. Dichas colecciones, así como otras nuevas, pronto se verían fortalecidas por la riqueza del exilio español y por la variedad de intereses de sus miembros. Ellos pusieron al alcance de las necesidades del fondo en ese momento un espectro más amplio, traían las ideas europeas, el debate europeo. Bueno, esa gente es la que yo creo en ese momento le da un impulso a la editorial, sobre todo para la publicación de las grandes obras que después dieron fama al fondo. La publicación de grandes obras del pensamiento contemporáneo, hasta entonces no traducidas al español, dio a la editorial un reconocimiento inmediato dentro y fuera de México. La divulgación de obras tales como La Rama Dorada de George Fraser, Economía y Sociedad de Max Weber o El Capital de Carlos Marx comenzó a hacer del fondo la principal transmisora de la cultura universal en lengua española.
Y yo creo que esta es la gran aportación del exilio español al Fondo de Cultura Económica, el haber pasado de un fondo de cultura económica a un fondo de cultura ecuménica, como alguna vez se ha dicho, porque efectivamente las obras que empezaron a publicarse abordaron disciplinas diversas. Abierto el candado temático, el fondo emprendió la conquista editorial de Latinoamérica cuando en 1945 abrió su primera filial en Buenos Aires. Esa filial tiene, digamos, un espíritu, un ethos que tiene que ver con la idea panamericana, iberoamericana, de una reflexión, de un pensar en español y pensar las cosas desde nuestra lengua. Para hacerse cargo de la filial argentina, Cosío designó a su viejo amigo Arnaldo Orfila, a quien había descubierto 24 años atrás en aquel remoto Congreso Internacional de Estudiantes. A fin de apoyar desde el mismo catálogo la penetración del fondo en América Latina, Cosío promovió la creación de Tierra Firme y Biblioteca Americana, dos colecciones que intentaban rescatar la totalidad de la cultura hispanoamericana, desde el pasado remoto hasta las más recientes creaciones. Y esas dos colecciones le van a servir como valor de cambio al catálogo del fondo para irse metiendo en los entresijos iberoamericanos y tratar de hacer dentro del catálogo del Fondo de Cultura Económica un mapa de América Latina. De esta manera, Cosío había dado un primer paso hacia la conquista de su vieja aspiración juvenil, la unidad cultural de Hispanoamérica. Conectó América Latina. Ese es el mejor bolivarismo, el bolivarismo cultural, el vasconcelismo cultural, el nosotros que nos une por la cultura, los libros, el pensamiento y la literatura. Y en eso el Fondo de Cultura Económica hizo durante muchas décadas una labor extraordinaria. Es un orgullo de México y es una obra por la cual, entre otras muchas, debemos recordar con enorme gratitud a Daniel Cosío Villegas. En marzo de 1948, Cosío Villegas presentó su renuncia ante la Junta de Gobierno del Fondo de Cultura Económica. Los motivos de aquella decisión eran a la vez personales y públicos. Por un lado, Cosío extrañaba las tareas de investigación y escritura que había descuidado durante años a causa de su gestión pública. Por el otro, una crítica suya a los gobiernos surgidos de la Revolución, publicada en Cuadernos Americanos, titulada La Crisis de México, lo había enemistado con el círculo más cercano al entonces presidente Miguel Alemán. La crítica de Cosío señalaba la incompetencia de los gobiernos postrevolucionarios en temas cruciales de la vida nacional, sin cuidarse del hecho de que el propio fondo era una editorial financiada por esos gobiernos. El resultado era previsible. Después de 14 años de brillante jefatura, el hombre que había puesto en marcha el Fondo de Cultura Económica se vio obligado a decir adiós. Para sustituir a Cosío no se halló mejor opción que Arnaldo Orfila, el incansable gerente de la filial argentina. Apenas instalado como director del fondo, Orfila dispuso la creación de una serie de pequeños libros introductorios a una gran variedad de temas, dirigidos a un público igualmente amplio. Surgió así la colección Breviarios, que se haría legendaria, cuya importancia han atestiguado varias generaciones hasta el día de hoy. Eran libros en donde tú entrabas en contacto con el descubridor, por ejemplo, de Troya, ¿no? Un gran arqueólogo, qué es lo que había hecho, con la teoría de los sueños de Gastón Bachelard, con historias que tuvieran que ver con el mundo de los fenicios, los griegos, los romanos. Mi generación los leía religiosamente, esperábamos que aparecieran esos breviarios. Uno de alguna manera se enteraba de lo que ocurría en el mundo, más allá de las fronteras nuestras, gracias a las ediciones del fondo.
Pese a la apertura del fondo a casi todas las disciplinas, la literatura había quedado al margen. Alentado por Joaquín Díez Canedo, Orfilas se propuso llenar ese vacío con Letras Mexicanas, una colección que publicaba a jóvenes autores mexicanos hasta entonces poco conocidos. Ahí yo evidentemente leí El Llano en Llamas y Pedro Páramo de Juan Rulfo, La Región Más Transparente de Carlos Fuentes y tantísimos otros libros que formaban parte del catálogo de referencia de la literatura mexicana. Juan José Arreola, Agustín Yáñez, Tomás Mojarro, Sergio Galindo, en fin, era el lugar donde publicaban los grandes escritores mexicanos. Aquella colección, como muchas a partir de entonces, estuvo a cargo del poeta nayarita Alichu Macero, quien sería una pieza central del fondo durante más de 50 años. Ari es un hombre que es el hombre imprenta, es hombre que ve así de lejos una página y dice, esto es un tipo Bodoni de 10 en 10, en caja de tantos cuadratines, etcétera. 6 años después de tomar la dirección y gracias a su talento administrativo, Orfila pudo realizar un viejo proyecto de su antecesor Cosío Villegas. El 10 de septiembre de 1954, con la presencia del presidente Ruiz Cortines, el fondo inauguró en Avenida Universidad su primer edificio propio. Con tono festivo, el escritor Juan José Arreola comparaba a la editorial con los grandes muralistas mexicanos y con la época de oro del cine nacional. Porque México se ha dado cuenta de que el fondo, como la pintura y las películas, lleva su nombre a todas partes del mundo en la etiqueta prestigiosa de libros que se dividen ya en series numerosas. Para el tiempo en que se inauguraba el nuevo edificio, el fondo había establecido ya una segunda filial internacional en Santiago de Chile, y las series a las que aludía Arreola aumentarían durante los años siguientes bajo la eficaz dirección de Orfila. En 1956 nacen Vida y Pensamiento de México y Biblioteca de Psicología y Psicoanálisis, dirigida por Erich Fromm, el reconocido teórico alemán del psicoanálisis. 3 años más tarde vería la luz Colección Popular, cuyo propósito era acercar los libros fundamentales de la editorial a sectores cada vez más amplios de la población. Mientras esto sucedía en México, fuera de nuestro país la editorial continuaba su fructífera expansión. En 1963 tocó el turno a España, cuyos lectores, sometidos a la dictadura del general Francisco Franco, demandaban buenos libros. Apenas 2 años después de la apertura de la filial española, en noviembre de 1965, Arnaldo Orfila, un hombre de izquierda, renunció a la dirección del fondo a raíz de fuertes discrepancias con el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. El motivo de dicha disputa era la publicación por el fondo del libro Escucha Yankee, de Charles Wright Mills, y de una crónica titulada Los hijos de Sánchez, en la cual el antropólogo estadounidense Oscar Lewis relataba crudamente la vida de una familia pobre en la Ciudad de México. Y ese fue un poco el caso, pero la verdad es que había molestado, yo creo también, la simpatía con el régimen de la Revolución Cubana, ¿no? La publicación del libro de Wright Mills, de Escucha Yankee, el libro de Frantz Fanon, de Los Olvidados de la Tierra. Entonces lo que se veía es que Orfila era un hombre de izquierda, como fue evidente después que hizo Siglo XXI. Para el momento en que Orfila salió, su gestión de 17 años había consolidado al fondo como un bastión de la vida cultural de Hispanoamérica, con filiales en Argentina, Chile y España. Su proyecto, el mismo de Cosío Villegas, era ya una realidad para miles de lectores en lengua española, más allá de los avatares de la política. Hacia los últimos años 60, el Fondo de Cultura Económica atravesaba una situación complicada. A la destitución de su brillante director Arnaldo Orfila, siguió una gestión confusa encabezada por el escritor Salvador Azuela. Hay una crisis fuerte con Azuela como director. Entre el 65 y el 70 hay
una retracción, hay una cerrazón, se contraen muchas cosas, se reduce la cantidad de publicaciones, el número, la calidad, etc. Con la llegada del nuevo presidente Luis Echeverría en diciembre de 1970, la situación del fondo se complicó aún más durante las direcciones sucesivas de Antonio Carrillo Flores, Francisco Javier Alejo y Guillermo Ramírez. Bajo el impulso del presidente Echeverría, el fondo se convirtió en un sistema corporativo que desbordó la actividad editorial e incursionó en terrenos que no eran los suyos. Y el Fondo de Cultura padeció también de estas atrocidades, de encomendarle tareas que no son editoriales, ¿sí? Tareas de difusión, tareas de comercialización, tareas de todo. Se crearon empresas satélite alrededor del Fondo de Cultura Económica que, voy a decirlo con un término que puede ser grosero, era un disparate. Aunque sujeto a una constante experimentación en México, fuera del país el fondo fortaleció sus enclaves según dictaba la tradición impuesta por su fundador Cosío Villegas. De esta manera, las representaciones asentadas en Venezuela, Colombia y Perú se convirtieron en filiales de la editorial entre 1974 y 1975. En diciembre de 1976, el arribo de José López Portillo a la presidencia de México trajo consigo a un nuevo director del fondo, el notable ensayista José Luis Martínez. A la cabeza de una institución hipertrofiada que había desbordado los límites de su tarea editorial, Martínez se concentró en devolverle al fondo un tamaño adecuado y unas finanzas saludables. Desde el punto de vista de los contenidos, Martínez desterró el criterio de coyuntura política que había afectado al catálogo en años anteriores, devolviéndole su viejo imperativo de calidad intelectual y probidad editorial. Una muestra de ello fue la colección Revistas Literarias Mexicanas Modernas, publicada desde 1979, que se volvería con los años un verdadero clásico de su especialidad. Que es una serie de rescates de facsímiles, que se empezó con contemporáneos, donde están Javier Bellurrutia, Jaime Torres Bodet, Salvador Novo, Carlos Pellicer, bueno, todos los autores, Jorge Cuesta. Y de hecho, el canon hemerográfico de la literatura mexicana lo proporciona esta colección de revistas literarias mexicanas modernas que le debemos a don José Luis Martínez. Mientras la gestión de Martínez avanzaba en los frentes editorial y financiero, el fondo, como toda dependencia oficial, se vio beneficiado por la formidable bonanza petrolera que vivió el país entre 1977 y 1981. La repentina abundancia de recursos, sin embargo, acentuó por contraste la moderación y el buen juicio de su director. Y a veces se puede uno engolosinar cuando se tiene dinero. Y don José Luis Martínez, que se distinguió por su discreción, alguien dijo por su tacañería, hizo que el Fondo de Cultura no perdiera la cabeza. Como si el mismo Martínez lo hubiera previsto, en 1981, una combinación de factores hizo caer el precio del petróleo en el mercado mundial y aquella bonanza desapareció tan rápidamente como había llegado. Una etapa difícil en la vida del fondo había comenzado. En 1982, la gran crisis petrolera mundial provocó en México un colapso económico cuyo efecto abarcaría toda esa década. Ante este panorama, el nuevo presidente Miguel de la Madrid decretó un plan de austeridad que redujo drásticamente el gasto público y afectó también al Fondo de Cultura Económica, dirigido entonces por el editor y poeta Jaime García Terrés. Obligado por la crisis económica, García Terrés se dio a la tarea de encontrar nuevas fórmulas que permitieran a la editorial sanear sus finanzas
mantener la calidad de los contenidos y llegar a sectores cada vez más amplios de la población. Surgió así, en coedición con la SEP, la colección Lecturas Mexicanas, que incrementó las ventas mediante tirajes masivos a bajo costo que alcanzaron al ciudadano de a pie y difundieron la obra de importantes autores nacionales. Tenemos mucha gente vendiendo cualquier cantidad de cosas en los puestos de periódicos, en las vías públicas. Bueno, pues voy a vender libros, bibliotecas baratas, libros de 5, 7, 10 pesos que se venden en las esquinas a los automovilistas, y en lugar de comprar un refresco o cualquier cosa de estas, pues te voy a vender un libro, lo cual es una extravagancia aparentemente. La gestión de García Terrés sería responsable también de una serie de divulgación científica pionera en el mundo de habla hispana. Titulada primero La Ciencia desde México y rebautizada después como La Ciencia para Todos, la colección científica del Fondo se volvió un clásico de la especialidad. Terminada su labor al frente del Fondo, García Terrés fue relevado por el también escritor Enrique González Pedrero. Como si fuera una señal de tiempos mejores, el Fondo recibió en 1989 el premio Príncipe de Asturias, a modo de reconocimiento a la editorial que había promovido más que ninguna otra el conocimiento universal y el debate intelectual en Hispanoamérica. De modo que este es el resultado de un esfuerzo colectivo muy importante de México, de América Latina, de España. En 1990, Miguel de la Madrid arribó a la dirección del Fondo, cuando tocaba a su fin la peor parte de la crisis que él mismo había enfrentado como presidente. Bueno, yo creo que Miguel de la Madrid tenía, por haber sido presidente de la República, los apoyos necesarios para que el Fondo de Cultura pudiera tener condiciones económicas solventes. De la Madrid se abocó de inmediato a fortalecer las finanzas de la editorial, así como a modernizar sus equipos, sus procedimientos y sus instalaciones. La apertura del nuevo edificio en el Ajusco, diseñado por el notable arquitecto mexicano Teodoro González de León, así como la inauguración del gran almacén central de Iztapalapa, fueron expresiones visibles de este proceso. Junto a la modernización editorial y operativa, de la Madrid acometió el otro gran propósito de su gestión, el de darle a la editorial una visibilidad como nunca antes la había tenido frente al ciudadano común. A esto contribuyeron sin duda la creación de nuevas librerías en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como la apertura de nuevas filiales en Estados Unidos, Brasil y Guatemala. Bueno, la verdad es que el Fondo tiene un momento muy importante durante la gestión de don Miguel de la Madrid y fortalece claramente la vocación internacional, estableciendo filiales en Guatemala, en Estados Unidos, en Brasil, fortaleciendo las existentes en Argentina, en Chile y en España, dándole muchísimo apoyo a la que está en Perú, a la de Venezuela. En un país aquejado por bajos índices de lectura, de la Madrid promovió también la formación de nuevos lectores mediante un proyecto de literatura infantil sin precedentes, apoyado en una sólida investigación editorial y una adecuada estrategia comercial. Durante mucho tiempo la literatura infantil fue vista como una especie de sótano que le interesaba a las editoriales comerciales para ganar algún dinero a costa de los niños. Y esto tuvo un viraje muy importante en México. El viraje operado por el Fondo en el segmento infantil y juvenil consistió en priorizar la calidad de los textos literarios por encima de criterios convencionales, nacionalistas o pedagógicos. Y también el hecho de que hayamos hecho apuestas por títulos
que hoy ya son clásicos, pero que en su momento no lo eran, ¿no? Pienso, por ejemplo, en La peor señora del mundo, ¿no? Un título que yo publiqué, que Pancho me dio diciéndome, pues yo no creo que pueda ser publicado, que dos dictaminadores me dijeron, pues ese libro atenta contra los valores porque enseña a los niños a mentir, o es un texto muy cruel y los niños van a ser como maltratados y impresionados, etcétera. Y yo me acuerdo muy bien de esa primera feria donde lo pusimos y todos los niños lo querían comprar. Antes pensábamos que los niños solamente podían leer textos que tuvieran que ver con príncipes y princesas, duendes, animales, castillos, literatura fantástica en general. Y hoy en día ya vemos que cualquier tema es susceptible de ser tratado en un libro de literatura infantil. La diferencia que existe en esto es el tratamiento. Y a mí lo que me importaba es que los niños quisieran hablar. El libro es como un espacio que une al padre y al niño, o al maestro y al niño, o a los niños, para suscitar diálogos, para suscitar una reflexión, para buscar un pensamiento propio. A más de 20 años del surgimiento de aquellas primeras colecciones, especialmente de la exitosa A la orilla del viento, los libros para niños y jóvenes se han convertido en una parte fundamental de las ventas del fondo. Creo que tiene varios puntos. Uno es un buen diseño, una buena ilustración, una buena elección de textos y un precio accesible. Creo que esos 4 factores hacen que esta colección A la orilla del viento y los especiales se vendan muy bien y que representen eso dentro de un catálogo que ahora tiene cerca de los 9,000 títulos, representen un porcentaje muy muy alto de ventas. Hacia los últimos años del siglo XX, el Fondo de Cultura Económica había emprendido un proceso de modernización y crecimiento que le dio mayor visibilidad ante sectores cada vez más amplios de la población. En el año 2000, la sustitución de Miguel de la Madrid por Gonzalo Celorio y luego por Consuelo Sáizar fortaleció el propósito ya establecido de renovar la institución y ponerla a la altura de los nuevos tiempos. Una muestra de ello fue la inauguración en 2006 de la nueva librería Rosario Castellanos, la cual, como parte del Centro Cultural Bella Época, combinó la oferta editorial con la belleza arquitectónica, en un formato relajado que ponía a disposición del público nuevos espacios tales como cafetería, área para niños, sala de exposiciones y auditorio. El buen resultado obtenido en la Ciudad de México se repitió con creces en la capital colombiana al establecerse en Bogotá el Centro Cultural Gabriel García Márquez, cuya librería es considerada una de las 20 mejores del mundo. Hay un gran salto cualitativo con la apertura de la sede que hoy nos abriga, que es el Centro Cultural Gabriel García Márquez, en donde contamos con una librería donde hay más de 80,000 títulos, más de 120,000 libros. Es un espacio arquitectónico privilegiado en el centro histórico de la ciudad, y otra serie de espacios, auditorios, una sala de exposiciones, las oficinas propias del fondo, otros servicios, un café, un restaurante, un estacionamiento, aulas, en fin. Yo he estado varias veces en la sede del Fondo de Cultura Económica en Bogotá. Ahí la librería Gabriel García Márquez, que está ubicada en el barrio de la Candelaria, reactivó una zona de la ciudad que estaba bastante muerta. Era una zona a la que iban bastantes estudiantes porque hay universidades y hay una biblioteca importante, pero no tenían un punto de reunión. Y el fondo se convirtió en el centro neurálgico de la parte histórica de Bogotá. El Centro Cultural García Márquez es otra expresión visible de una de las tradiciones más sólidas del fondo, su vocación internacionalista. Durante décadas, a través de sus filiales, el fondo ha puesto en contacto a los autores centrales en lengua española con millones de lectores en toda Hispanoamérica. Para ello ha debido distribuir no solo su propio catálogo, sino también los de muchas otras editoriales latinoamericanas.
El Fondo de Cultura Económica pues ha hecho quizás el único esfuerzo que se ha hecho para que circulen, que te encuentres en la librería del Fondo de Bogotá los libros de Chile, de las editoriales chilenas o de las argentinas. Así es un reclamo de los escritores y de los editores latinoamericanos de que el fondo fortalezca ese liderazgo en el interés común, no en el desplazamiento de las demás editoriales. Desde el comienzo del nuevo milenio y hasta el día de hoy, un desafío central del fondo ha sido la transición desde el libro impreso hacia el libro digital. Hicimos este primer congreso del mundo del libro ante el desafío digital en el 2009, donde vino gente muy importante como Robert Darnton o Javier Pradera, por ejemplo, o Fernando Sabatero. Estuvo un poco convocada la gente. Luis hizo una primera valoración un poco de este reto y ya al terminar la gestión, pues ya el fondo tenía un catálogo digital consolidado, una tienda en línea en forma, habíamos conseguido algunos dispositivos de lectura digitales para vender en las librerías y tal, ¿no? La transición hacia el libro digital es todavía incierta y sin duda costosa, pero promete ampliar el número de lectores en el mundo hasta niveles nunca antes vistos. Por ejemplo, un lector en Japón que compra el Popol Vuh, bueno, qué maravilla. Ese no habría comprado, no habría hecho el esfuerzo de ir a una librería de libros en español, comprado por internet y recibido. Pues recibió ya el Popol Vuh. Y así tenemos esos lectores dispersos, pero siguen siendo todavía cifras pequeñas. Eso requiere tiempo, esfuerzo, dinero, etcétera. Lo estamos haciendo, esperamos ir creciendo cada vez con mayor rapidez, con mayor eficiencia. En 2010 teníamos 70 títulos, hoy tenemos 700. En el cuarto año, en 2014, vamos a llegar a 1000. Es decir, si lo cotejamos con los datos anteriores, pues ya vamos a estar en la quinta parte, en el 20% del catálogo vivo. Esto nos permite afirmar que en poco tiempo, en pocos años, de aquí en adelante, podemos acostumbrarnos a tener en línea la oferta del libro electrónico junto con los libros impresos. Fundado en 1934 por Daniel Cosío Villegas, el Fondo de Cultura Económica es el mismo desde entonces y también es distinto. Es el mismo por la exigencia de un catálogo de calidad que refleje el debate sobre los grandes temas de México y el mundo, pero es distinto por su tamaño, por el prestigio que debe defender y por su empeño en ir a la vanguardia del mercado editorial en nuestro idioma. A 80 años de su modesto nacimiento, la huella del fondo es hoy perceptible en toda la vasta geografía de Hispanoamérica. Maestro de generaciones, casa común de la múltiple lengua española, el sueño de Cosío se renueva en cada libro impreso y en cada lector que lo abre en la búsqueda sin fin de la verdad, la belleza y la vida.